¿Quién fue Rihanna Root? Rihanna, que nació en Essex y luego se mudó a Derbyshire, tuvo dificultades para entablar relaciones y luchó en la vida. También fue diagnosticada como autista. Se había escapado de casa en el pasado y había participación de servicio social con la familia. Su madre reconoce que cometió errores, pero siempre trató de hacer lo mejor posible. Una adolescente de 14 años que vivía con su madre en la ciudad británica de Bolsover fue arrestada y enviada a la cárcel acusada de haber cometido actos de terrorismo. Ocurrió en septiembre de 2020 y de ese modo Ruth se convirtió en la mujer más joven jamás acusada de este tipo de delitos en Reino Unido. La investigación realizada por la Oficina de Inteligencia Británica, conocida como el MI5, determinó que la adolescente, que todavía cursaba la secundaria, era responsable de al menos 6 delitos relacionados con la comisión o preparación de un acto de terrorismo. Sin embargo, cuando Ruth se iba a enfrentar a la justicia británica en agosto de 2021, surgieron detalles de que la joven había sido abusada y explotada sexualmente por hombres mayores que habrían influido en su supuesto accionar delictivo. Así, el gobierno británico retiró los cargos en su contra, pero por decisión personal, Ruth siguió viviendo en un refugio para menores, al que había sido llevada tras el arresto. Sin embargo, a medida que se hacían públicos nuevos detalles del caso, en mayo de 2022, Ruth se suicidó. Tenía 15 años. Durante algún tiempo, ella había estado hablando con personas mayores en línea, incluido el estadounidense Christopher Cook, quien promovió una forma terrorista de neonazismo y formó una célula de combate para llevar a cabo los ataques. La evidencia muestra que la entonces pareja de la madre de Rihanna, Ruth, también tuvo una influencia. Durante las entrevistas con la policía, Rihanna describió haber sido coaccionada y manipulada, incluso sexualmente, y haber enviado imágenes explícitas de sí misma a Cook. El abuso que describió eventualmente resultaría en una declaración formal de explotación por parte del gobierno. Una investigación del FBI descubrió mensajes e imágenes de los dispositivos de Cook que mostraban a Rihanna siendo manipulada, coaccionada y explotada. El FBI entregó el material al MI5. Rihanna pasó más de 6 meses bajo fianza esperando una decisión de acusación. Su madre dice que este periodo condujo a un deterioro de la salud mental de Rihanna, con casos de autolesiones, fugas e intentos de suicidio. Los servicios sociales de Derbyshire estuvieron involucrados y la trasladaron a un centro de atención. En abril de 2011, más de 6 meses después del arresto, fue acusada de 6 delitos de terrorismo por haber tenido antes instrucciones para fabricar explosivos y armas. Los fiscales alegaron que un conjunto de instrucciones estaba relacionado con un posible ataque planeado. Días después de que fue acusada, cuando intervinieron los abogados defensores recién nombrados, el Consejo de Derbyshire remitió a Rihanna al Ministerio del Interior como una posible víctima de explotación. Pasaron otros 7 meses antes de que se tomara una decisión. Cuando llegó el Ministerio del Interior, concluyó que había sido traficada y explotada. A finales de diciembre de 2021 se detuvo la acusación. Las organizaciones benéficas dicen que el caso de una adolescente del Reino Unido que se convirtió en la niña más joven en ser acusada por delitos de terrorismo, luego de que los extremistas de derecha la manipularan en línea, debería ser una llamada de atención sobre la vulnerabilidad en línea de los niños. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.